Shalom. Como siempre quiero empezar dándole toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem HaKodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino. Saludo a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Aquí estamos con otra lección, um, y vamos a tocar el tema de los gentiles porque fue algo que los hermanos estaban um, mencionando durante el campo de ese sábado, y nos vamos a centrar un poquito más en esa misma tema, porque hay mucha controversia, okay, sobre este tema. Okay, hay muchos cristianos que malinterpretan las escrituras, okay, y ellos por su, pues ni quiero decir por su propio entendimiento, pero están básicamente cegados, okay, de entender este tema, okay, y es un obstáculo para que ellos puedan entender quién son las escrituras en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Porque muchos de ellos cuando entran a este tema dejan al lado la historia bíblica. ¿Ok? Porque hay muchas cosas que ocurrieron en las escrituras, um, y aunque no estén escritos en orden cronológica, ¿ok? Todavía se puede contar como puede todavía cuenta una historia. ¿Ok? Y la historia de las cosas que sucedieron. ¿Ok? Porque cuando miras el libro de jueces, ¿ok? Los hijos de Israel recibieron las leyes, estatutos y mandamientos de Yahweh Bahashem Yahweh Shai y vivieron de acuerdo de esas leyes. ¿Ok? Esos estatutos y mandamientos que durante un cierto periodo de tiempo. ¿Ok? Pero con el tiempo Israel se comenzaba a alejarse y abandonar esas leyes. ¿Ok? Los estatutos y mandamientos. Y deja ver, porque las leyes nomás se las fueron dado a la nación de Israel. ¿Ok? Y con esa vamos a arrancar. Esto es Salmo 148:13. Dice, alaben el nombre de Yahweh, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Ok, aleluya. Y hay una aquí, otra para apoyar el punto. Dice Salmo 147:19. He manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Dios reveló su palabra a Jacob, sus decretos y ordenanzas a Israel. ¿Ok? Esto, ok, no ha hecho esto con ninguna otra nación. So ahí está. No ha hecho esto con ninguna otra nación. Ok, las demás naciones no conocen sus ordenanzas. Alabado sea el Señor. Ok, y esto es una buena base de empezar aquí. Ok, porque esas son dos claras escrituras explicando de quién es el pueblo elegido de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok, so regresando a lo que estábamos hablando, que a Israel se le fueron las leyes, estatutos y mandamientos, pero luego, ok, por un periodo de tiempo, caían en cautiverio y castigo, ok, por otra nación, ok, por su desobediencia, ok, por alejarse, ok, por alabar otros ídolos, ok, cometiendo adulterio espiritual, ok. So con el tiempo Israel comenzaba a alejarse y abandonar las leyes, estatutos y mandamientos. Luego de eso caían en cautiverio, ok, en un castigo, ok. Um, Como dije, cayeron en un castigo. Vamos a parar ahí y vamos a
vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28, bien rápido. Ok, porque aquí nos va a decir mucho. Ok, so estas son bendiciones por la obediencia. Ok, que realmente cuando mantenemos la ley, am, así como requiere Yahweh Bahashem Yahushai, vamos a vivir para siempre. Ok, esos son las bendiciones. Ok, por seguir las leyes. Ok, y dice, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Ok, ¿qué significa ellos? Ellos van a ser tributarios a nosotros. Ok, van a ser nuestros siervos. ¿Siervos es la palabra? Ok, básicamente nuestros esclavos. Ok, pero esclavos de una forma justa. Ok, no va a ser una forma de que como los Esaú, el llamado hombre blanco, tuvo a los llamados negros en esclavitud aquí en América. Ok, no va a ser de esa forma. Pero las leyes, estatutos y juicios van a ser ejecutados también al mismo tiempo. Alright, so cuando brincas a versículo 15, dice maldiciones por la desobediencia. Ok, aquí están todas las maldiciones que cayeron sobre nosotros. Ok, por desobedecer a Yahweh Bahashem Yahushai. Ok, dice, vamos a brincar a 22. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre, inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Ok, más vamos a leer unos pocos, pero dice, el Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Andarás a tientas a plena luz del día como un ciego que palpa en la oscuridad, pero no encontrarás la senda. Te oprimirán y te asaltarán constantemente y nadie vendrá a tu ayuda. ¿Ok? 33. Una nación extranjera y totalmente desconocida se comerá las cosechas por las que tanto trabajaste. Sufrirás una opresión constante y tanto cruel. Te volverás loco a ver todas esas calamidades que te rodean. Y esto es pesado, man. ¿Ok? Y esta opresión que recibimos aquí en América, Babilonia, y cuando estoy hablando de los israelitas, ¿ok? Bíblicas, ¿ok? En tiempos modernos son ustedes llamados negros, latinos y nativos americanos. Ok, la gente indígena, ok, de aquí de las Américas, fueron los 10 tribus de los 10 tribus, ok, que durante cuando se murió Rey Salomón, ok, había una división entre el reino norteño y el reino sureño, ok. El reino norteño siendo nuestros hermanos, ok, los llamados negros, los hatianos, los llamados negros que vinieron por medio de esclavitud, ¿ok? No los africanos, ¿ok? Porque ellos caen bajo la línea de cananitas, ¿ok? Digo así, en español es Can, ¿ok? Y, ok, so vamos a seguir leyendo aquí. Ah, vamos a 49, si me hace que... Dice 49, desde un extremo de la tierra el Señor traerá contra ti a una nación lejana que caerá encima con un buitre en picado. A esa nación que habla un idioma que tú no comprendes, o que un pueblo cruel y feroz que no muestra respeto por los ancianos ni piedad por los niños. Sus ejércitos devorarán tus animales y tus cultivos y tú quedarás destruido. No dejarán ninguna clase de grano, ni vino nuevo, ni aceite de oliva, ni terneros, ni corderos, y te morirás del hambre. ¿Ok? Y esto fue lo que nos pasó durante 1492, cuando vino este Cristóbal Colón. ¿Ok? So, todas esas maldiciones, ¿ok? Causaron que Yahweh Bahashem Yahushai, o sea, que todas estas
am, esta, estas maldiciones cayeron sobre nosotros, ¿ok? Y después Yahweh Bahashem Yahushai mandó a Esaú para que nos conquiste en las Américas. Ok, so esto fue parte de un castigo para nosotros. Ok, ¿cómo sé eso? Así es como Yahweh Bahashem Yahushai castiga, ok, a su pueblo. Mira, Asiria, instrumento de Dios. Ok, juicio contra Asiria. Ok, y esto es otro tema, ok, pero esto está entrando en un evento futuro. Ok, y Asiria está hablando de América. Ok, es otro apodo para América. Ok, pero eso lo podemos guardar para otro video. Pero dice, juicio contra Asiria. ¿Qué aflicción le espera a Asiria? La vara de mi ira. Yo empleo, ok, como garrote para expresar mi enojo. Envío a Asiria contra una nación pagana, ok. ¿Y quién es esa nación pagana? Pagana está hablando de la nación de Israel, ok. Contra un pueblo con el cual estoy enojado. ¿Ok? ¿Y por qué estaba enojado Yahweh Bahashem Yahushua con nosotros? ¿Ok? Fue por la razón que fuimos desobedientes a, a, a las leyes, estatutos y mandamientos. ¿Ok? Cometimos, siendo la esposa del Padre Yahweh, cometemos adulterio espiritual. ¿Ok? Dice 6 continuando, Asiria los saqueará y los pisoteará como a polvo debajo de sus pies. Pero el rey de Asiria no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Su plan solo consiste en de destruir, en aplastar las naciones una tras otra. Ok, aquí está hablando del llamado hombre blanco. Ok, so Yahweh, el padre Yahweh, usa a otras naciones para castigar a su pueblo. Ok, un pueblo con el cual estoy enojado. Ok, mira que dice aquí después, brincando a 12, después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte Sión y en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará porque es soberbio y arrogante. ¿Ok? So, después de que Yahweh Bahashem Yahushai use a Asiria como un garrote, un barro, para expresar su enojo hacia la nación de Israel, se volverá contra el rey de Asiria, como dice aquí, y lo castigará, porque es soberbio y arrogante, man. ¿Ok? Y, y no es necesario, pero ustedes pueden leer lo que el resto de aquí, porque es bueno de saber todas esas cosas, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos en la tema. ¿Ok? So, ¿dónde estábamos? Ok, como dije, regresando, luego Israel caía en cautiverio, ok, por una nación extranjera, ok, y a un rey debido a sus transgresiones contra el Padre Celestial Yahweh. ¿Ok? Después de eso, y no estamos hablando del libro de jueces, después de eso el Señor levantaba un juez entre Israel y los liberaba. ¿Ok? Y esto está sucediendo en el libro una y otra vez. ¿Ok? Hablando del libro de, um, de jueces. Ok, eso es la historia del libro del jueces. Básicamente es la historia de las escrituras. Ok, pero ahora en este nuevo pacto, ok, no va a suceder de esa manera. Ok, este nuevo juez, ok, Yahushai, va a ser perpetuo. Ok, no morirá y siempre estará a la derecha del Padre Celestial. Ok, so, um, deja ver. Ok, so íbamos a brincar a Salmos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Salmos 50 y 50.
dice la que Salmo 55 dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ok, ¿cuáles fueron los que hicieron el pacto con sacrificio? Ok, fueron la nación de Israel. Ok, ahora cuando lees las escrituras y miras esta palabra santos, ok, ya sabes de quién está hablando. Ok, está hablando de la nación de Israel. Ok, so ahora estábamos entrando en la tema de los gentiles. Ok, so ahora vamos a brincar a... ¿Dónde vamos? Sí, deja ver. Aquí tengo mis notas. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 5, a ver dónde podemos empezar ahí. Ezequiel 5:5. Ok, porque en este capítulo del libro de Ezequiel, ok, es donde el profeta Ezequiel man- um, transmite un mensaje simbólico, ok, de parte de Yahweh, del Padre, del parte de el Padre Celestial Yahweh, ok, sobre el juicio que caerá sobre Jerusalén debido a su rebelión y pecado, ok. Pero vamos a ir directamente a versículo 5. Ok, pero este capítulo cuando lo terminas, termina con el Padre Yahweh, ok, expresando su furia, ok, y las consecuencias que seguirán, ok. Y ese acto se presenta como un acto de una ira divina, ok, destinado a ser como una lección sobre lo grave que es rebelarse contra Yahweh Bahashem Yahushai, ok, esos 5. Así ha dicho Yahweh el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. ¿Ok? So, eso significa que tomó a la nación de Israel y lo puso en medio de las otras naciones. ¿Ok? Esto es importante, ¿ok? Porque vamos a leer 6. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos, ¿ok? Um, ya, eso aquí, déjale leerlo otra vez, dice, y ella cambió mis decretos, déjale leerlo de aquí de la, ¿cuál es esta? La NTV 6. Pero ella se rebeló contra mis ordenanzas y decretos. Y otra vez, ¿qué significa esto? ¿Ok? Adulterio espiritual. ¿Ok? Y resultó ser aún más perversa que las naciones vecinas. Se ha negado a obedecer las ordenanzas y los decretos que le di para que siguiera. Alright, so básicamente aquí el padre Yahweh está diciendo, el pueblo que yo elegí para darle la ley, la convirtió en maldad, ok, más que las otras naciones. ¿Ok? Y a esas naciones que no les di la ley, ¿ok? Israel actuó como una prostituta, ¿ok? Adulterio espiritual, ¿ok? Y comenzó a adorar los dioses de las otras naciones, ¿ok? Y ha habido varias diásporas, ¿ok? Varias veces en que la nación de Israel fue a esas otras naciones, ¿ok? Y comenzó a comportarse como ellas. Ok, esto creó una división entre los hijos de Israel que quedaron en la tierra guardando las leyes y los hijos de Israel que practicaban las costumbres de las otras naciones. Ok, y vamos a ir a Hechos 13 bien rápido. Ok, ahora vamos a entrar. Ok, 42 hasta 45. Hay que leer aquí. A ver qué dice.
Dice, cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos, ¿ok? Y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. ¿Ok? Pablo se dirige a los gentiles. Dice, a la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. ¿Ok? Aquí vemos cómo cuando los israelitas extranjeros o los gentiles recibieron la verdad, los judíos que sabían que eran judíos se llenaron de envidia, ¿ok? De celos, ¿ok? Se enfurecieron contra aquellos a quienes ellos consideraban como una nación tonta, ¿ok? Un pueblo que no valía nada. ¿Ok? Los judíos de esos tiempos tenían odio hacia los judíos helenizados, ¿ok? O los gentiles, ¿ok? Los que fueron um, creados en las maneras de Roma, ¿ok? O las maneras de los griegos, ¿ok? Porque eso es lo que es el periodo de la helenización, ¿ok? Que cuando lees primer Macabeos capítulo 1, ¿ok? Ahí básicamente te dice toda la historia de lo que pasó allí. Ok, que eso fue lo que el rey Antíoco vino fuerte contra la nación de Israel. Ok, y eso empezó las guerras de los macabeos. Ok, y los judíos que estaban en Jerusalén tenían envidia de que estos israelitas extranjeros estaban aceptados, ok, a la verdad. Ok, ellos lo veían a ellos como si eran nadie, como un pueblo sin valor, ok, como marginados, paganos, incircuncisos, ok. So vamos a detenernos aquí en 45, ok, cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Vamos a 45, bien rápido aquí. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciéndolo y blasfemando. Ok, so aquí vamos a leer historia, ok. Y tienes que usar tu imaginación cuando estás leyendo todo esto, ok, porque aquí en esta escritura, Romanos 10 y se me hace que es 19, aquí Pablo cita a Moisés, ok, de Deuteronomio 32 y 21. So, Romanos 10 y 19 dice, vuelvo a preguntar, ¿entiendo realmente al pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Ok, acuérdense lo que dice aquí, ok. Mira, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos, ok. So aquí Pablo cita a Moisés. Ok, vamos a leer lo que Moisés dijo, porque cuando lees este libro de Deuteronomio 32, básicamente es, deja ver, 32, 32 y 21. Deuteronomio 32, solo aquí hermanos, y 21.
aquí está, dice, mira, dice 32 y 21. Yo sé que... Vamos aquí 9. Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posición más preciada, ¿ok? Tengo que sacar esa, bro, porque no está corta a los cristianos. Um, ok. Dice aquí, ellos me movieron a celos con los que no es Dios. Ok, está hablando que israelitas que se alejaron de las leyes, como leemos en Ezequiel capítulo 35. Ok, déjame esa bien rápido. Tenemos que seguir brincando y brincando porque así agarramos entendimiento. Por los mandamientos, ok, agarramos entendimiento. ¿Sabes qué? Hay que leerlo primero. Dice, ellos despertaron mis celos a rendir culto a cosas que no son Dios. Ok, ¿quiénes fueron los que se rindieron culto a cosas que no son Dios? Los israelitas extranjeros. Ok, los que se convirtieron peor que las otras naciones. Los que cometieron adulterio espiritual. Provocarán mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo, ¿ok? Que ni siquiera es pueblo, ¿ok? Acuérdense de esto. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos, ¿ok? Ok, eso está mal, pero, y ahorita lo vamos a comprobar porque está mal aquí lo que dice aquí, que está hablando que no es judío, eso está incorrecto, ¿ok? Um, ok, ahora vamos a regreso de Hechos, ¿ok? 13 45 y 46. Dice, cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. ¿Ok? Esto fue lo que profetizó Moisés. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero les predicáramos a la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. ¿Ok? En otras palabras, está diciendo nos vamos a volver a los vamos a los gentiles y extranjeros, ¿ok? A los judíos que hablaban griego o latín y que seguían las costumbres de los paganos, ¿ok? 47. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. ¿Ok? ¿Por qué dice los más lejanos de la tierra? ¿Ok? Porque Israel, por medio de las maldiciones, Deuteronomio 28, ¿verdad? Y 64, que dice, pues el Señor te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Allí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. ¿Ok? Por eso leemos esto aquí en Hechos, que dice 47, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles, los israelitas extranjeros, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra, ¿ok? Porque Israel fue disperso a los cuatro rincones de la tierra, ¿alright? ¿Ok? Como dije, a los judíos que hablaban griego, latino, seguían las costumbres de los paganos, ¿ok? Porque esto aquí um, conecta con Oseas, ¿ok? Porque estábamos hablando de una nación que no es nada, Oseas 1, y vamos a 10.
Joseas 1:10. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde les dijo, ustedes no son mi pueblo, ¿ok? Se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá y Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán del destierro. ¿Qué gran día será? El día de Jezreel, cuando Dios plantará de nuevo, ¿ok? Su pueblo en la tierra. ¿Ok? Vamos a brincar a 9. Mira lo que dice aquí. Entonces el Señor dijo, ponle por nombre lo a mí, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. ¿Ok? So no es un pueblo. Vamos a Deuteronomio 32, como lo dijo ahí, 32 y 21. Um, Dice, ellos me movieron a celos con los que no es Dios, con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Ok? Otra vez un pueblo que no es pueblo. Ok, Ira dice aquí 9, Oseas 1:9. Entonces el Señor dijo, ponle por mi nombre lo a mí, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Ok, ahora esto va a conectar muy bien. Dice, y es lo mismo que dijo Hechos 13. ah, ¿Dónde estamos? Aquí estaba, no, se me hace que aquí no estaba. Salaki, hermano. Ok, está bien, era en Romanos 9, se me hace, pero vamos a regresar a Oseas 1:10. 9. Entonces el Señor dijo, ponle por nombre lo a mí, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Sin embargo, ok, so estos eran los que trajeron a los judíos a tener envidia, ok, y celos, ok, los gentiles, porque a un tiempo no eran el pueblo de Dios, ok, por su desobediencia. Ok, el Padre Yahweh nos dio la espalda. Ok, volteó su cara hacia nosotros. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena del mar, a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. ¿Ok? Entonces los pueblos de Judá y Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán del destierro, juntos del destierro. ¿Qué gran día será? El día de Jezreel, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. ¿Ok? Esto es pesado, porque cuando lees Oseas 1:6, que Oseas usa su propia experiencia matrimonial como una parábola para que todos lo vieran, ¿ok? So, fue mandado a casarse con una prostituta, ¿ok? Israel, que sería infiel, ¿ok? Otra vez Israel adorando a otros ídolos, ¿ok? Tuvo hijos con ellas y les dio nombres simbólicos que indicaban el desagrado divino hacia Israel, ¿ok? Después de que Gomer siguió a sus amantes, fue traída de vuelta como amor paciente, ¿ok? Y readmitida, ¿ok? En su hogar, ¿ok? Donde esperaría con arrepentimiento y dolor, ¿ok? El tiempo de la restauración a favor completo, ¿ok? Esta era una imagen clara de Israel, ¿ok? Que se había desviado en su relación con Dios,
¿Ok? Um, ¿Dónde estamos aquí? Quizás en Amos. Digo, Joseas. Vamos a Joseas 2. Mira lo que dice aquí. 23. Dice, en ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados. A los que llamé no son mi pueblo. ¿Ok? Yo diré, ahora son mi pueblo, y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. ¿Ok? Aquí otra vez menciona la frase no, no mi pueblo. ¿Ok? Refiriéndose a Israel. ¿Ok? Un gran número de judíos. um, um, Salakia, porque de aquí podemos brincar. Me voy a quedar aquí en esta página, pero hay que abrir otra nueva. Vamos a Romanos 9 para conectar todo esto. ¿Ok? Vamos a brincar a 24. Y nosotros estamos entre los que él eligió, ya sea del grupo de los israelitas o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía a Oseas, ¿ok? A los gentiles, ¿de quién está hablando? Dice, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Ok? Man, ahí está pesado porque aquí, man, está pesado aquí. Tengo un tiempo que no he entrado, ok, en todo esto, pero cada vez que le das una repasada, siempre aprendes algo nuevo, ok, y se te abre el entendimiento un poco más, ok, que es realmente lo que buscamos, ok, que Yahweh Bahashem Yahweh Shai cene con nosotros, que nos enseñe que nos revele secretos, ok, que comparte el entendimiento, por medio del Espíritu Santo, ok, podemos terminar aquí, pero todo esto conecta, ok, vamos a terminar aquí, Colosenses 1:25. Trabajo de Pablo por la iglesia. 25. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. ¿Ok? Pues él quería que su pueblo supiera las riquezas y la gloria de Yahweh Shai también son para ustedes gentiles. ¿Ok? Y el secreto es, Yahweh Shai vive en ustedes. Eso les da la seguridad que participen en su gloria. ¿Ok? Aquí son palabras de apóstol Pablo. ¿Ok? En ese tiempo, hay que leerlo como dice, me hace que lo dice diferente aquí. Khan, eso es lo que estaba buscando aquí, Salakia. 27 o 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, ¿ok? ¿Quiénes son los únicos que pueden entender las escrituras? ¿Ok? La nación de Israel, ¿ok? Los santos, y entramos, ¿quién son los santos? ¿Ok? Es la nación de Israel, ¿ok? Es la nación de Israel, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
que es Yahweh Shai en vosotros, la esperanza de gloria. Ok, otra vez, esas son palabras de Pablo. Ok, el misterio de los gentiles, ok, no se entendía bien. Ok, pero algo que sí sabían era que las otras naciones no tenían parte, ok, en las escrituras. Ok, esto no les pertenece a ellos. Pero lo que hizo el cristianismo fue incluir a todos esos israelitas, gentiles, israelitas extranjeros que se habían alejado de la gracia y se incluyeron a ellos mismos con esos gentiles, ¿ok? Que son las otras naciones. Ok, pero entramos en todo eso cuando entramos a Salmos 147. Ok, Salmos 148 también. Ok, mi testimonio es en Jacob. Ok, entonces, nomás quería hacer una breve lección sobre este tema. Espero que fueron edificados. Tal vez voy a hacer otro video sobre este tema y entrar un poco más en la historia del Macabeos. El libro de primer Macabeos, capítulo 1. Ok, otros capítulos también que me gustaría entrar. Como siempre, quiero terminar diciendo toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Hakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino. Saludo a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, y a los hermanos y pocas hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Shalom.